¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de nuestro ciclo de tipos de ciudades. Bueno, pues hoy nos toca ya prácticamente terminar con este ciclo, porque cerramos con Renacimiento y con ciudades coloniales. Y ya después de esto pasamos a lo que tiene que ver el conocer la ciudad con el diseño arquitectónico. Eso es a lo que vamos a pasar ya para el cierre de la asignatura. Para eso vemos algunos temas que es patrimonio. Este, este camino de conocer las ciudades ha sido para poder entender el patrimonio de las mismas. Y el patrimonio de las mismas es el que tiene que ver con el diseño de las ciudades. Y es lo que vamos a ver terminando estos temas. Pero bueno, hoy es Renacimiento. Así que pues vamos a verlo. Renacimiento. Ok, miren. El Renacimiento. El Renacimiento es una época que viene después de la época medieval en Europa. Y bueno, la época medieval en Europa pues ya la platicamos un poco. Ahora, ¿qué pasa con el Renacimiento? El Renacimiento es una época de pensamientos principalmente. Se generan pensamientos, filosofías, retomando lo antiguo, principalmente lo griego y lo romano, porque como platicamos un poco de la sociedad medieval, perdieron mucho de la herencia romana después de la caída del imperio en Occidente. Sin embargo, pues todavía la cultura del imperio romano y de otras civilizaciones seguían en el mundo. Era en Europa, en la Europa medieval, donde se perdió toda esta tecnología y cultura. Y en el Renacimiento se retoma y se reinventa. Y bueno, vamos a ver un poco del por qué. Como antecedentes es lo que nos importa, qué pasó antes, qué es lo que le dio pie al Renacimiento. Durante el Renacimiento tenemos unos puntos importantes, que es lo que genera todas estas situaciones del Renacimiento. Primero, tenemos aquí estas imágenes de los caballeros de las cruzadas. Si recuerdan, la época medieval, la zona central de Europa, toda la Europa occidental, esta parte, estaba tratando de retomar, pues digamos que de alguna manera la grandeza con el imperio carolingio y con toda la, la amplitud del... Bueno, entonces como antecedentes tendríamos una de las actividades de recuperación de terreno por parte de los medievales, de los reinos medievales. Si ustedes recuerdan, hablábamos del imperio carolingio y que había diferentes reinos en Europa, todos ellos cristianos. Era una religión importante que le daba mucho orden a las ciudades y a las sociedades medievales. Entonces, si también recuerdan, teníamos diferentes invasiones alrededor de Europa. Una de las más importantes eran los musulmanes, las culturas árabes, que pues controlaban en buena medida el comercio y las rutas comerciales en Europa. Y bueno, estos reinos europeos estaban tratando de recuperar sus terrenos, querían recuperar las rutas comerciales, querían recuperar el dominio de su espacio. Para eso hicieron una serie de caminatas, por decirlo así. Eran expediciones con caballeros que buscaban recuperar esa zona. Entonces eran unas cruzadas militares. Entonces eran militares los que estaban tratando de recuperar el espacio.
Aquí lo vemos con ciertas líneas de las cruzadas, de diferentes cruzadas que se utilizaron para recuperar terreno, con el pretexto también de recuperar el terreno sagrado que era en esta parte de Asia, que vemos por acá. Entonces buscaban recuperar ese terreno sagrado y al mismo tiempo recuperar el terreno europeo. Durante también esa misma época se dio otro punto importante, que fue la toma de Constantinopla por los turcos. Los turcos, que son civilizaciones árabes, lo vemos de este lado, aquí en la península arábiga, y hacia esta parte que es Turquía. Actualmente esto es Turquía. Pues bueno, los turcos iban creciendo en su imperio, iban creciendo poco a poco en su imperio. Y en esta zona que tenemos por aquí estaba todavía el Imperio Romano de Oriente, si recuerdan. Aquí está Constantinopla, que era todavía uno de los dominios del Imperio Romano. Pero ¿qué pasó? En 1453 los turcos invaden Constantinopla. Al invadir Constantinopla y al irse apropiando de todo ese espacio, pues resulta que los militares, la gente, los sabios, los estudiosos de Constantinopla, pues se ven obligados a huir hacia el occidente. Entonces huyen de toda esta parte que empieza a ser dominada por los turcos y empiezan a huir hacia el occidente. Y como toda esta zona es la que está siendo invadida por los turcos, pues caminan y llegan hacia esta parte, hacia lo que es actualmente Italia. Y es ahí en donde se encuentran esa combinación de las cruzadas y de la gente, la civilización que va huyendo de Constantinopla. Entonces se encuentran ahí y entonces se empieza a transmitir mucha cultura, mucha información, mucho conocimiento, y de alguna manera pues también este imperio romano de Occidente, que ya no existía, que estaba ocupado por los medievales, pues al empezar a recorrerse toda la sociedad del imperio romano de Oriente, pues también traen esa cultura que ya estaba olvidada, toda esa cultura romana que existía, pero en la Europa medieval ya no se tenía en mente. Eso es un punto importante que nos lleva hacia el Renacimiento. ¿Qué es lo que pasa? Es una convergencia de culturas que ayudan a reinventarse a los medievales. Y es normal mayormente en Italia, en lo que hoy es Italia, en esos reinos de Italia, es donde empieza a llegar toda la gente que habitaba en el Imperio Romano de Oriente, así como también las vías de las cruzadas pasan por esta zona de Italia, y entonces todo el conocimiento que llega desde las zonas árabes, desde las zonas del norte de África, desde Asia, empiezan a llegar a Italia, y entonces todo ese conocimiento va generando nuevas ideas, nuevas reinvenciones para los medievales. Y así es como va surgiendo el Renacimiento. Es por ese empuje. Incluso vemos en este mapa, aquí dice Imperio Otomano. El Imperio Otomano pues tiene que ver con todo ese empuje que nos va llevando el Imperio Turco. Y bueno, esos son los principales motivos por los que el Renacimiento nace. Y bueno, para hablar de ciudades, pues no hay nada como hablar de las ciudades italianas en el periodo del Renacimiento. Las ciudades en el Renacimiento no son propiamente ciudades, son las ciudades medievales con trazos renacentistas.
mayormente lo que tenemos durante la época renacentista son trazos. No tenemos propiamente la creación de ciudades. Lo que existe en estos días es los trazos renacentistas. Si ustedes recuerdan, las ciudades medievales, como lo vemos aquí en esta imagen aérea de Siena, eran una traza irregular que respondía a las situaciones que ya hemos platicado. Pero en el Renacimiento, como el arte y la arquitectura empieza a renacer, empieza a tener ideas sobre que el hombre es el centro del universo, sobre que el arte hay que exponerlo, sobre que la arquitectura hay que mostrarla, porque las obras del hombre deben de ser trascendentales y deben de ser mostradas. Eso nos lleva a, a dos de los aspectos más relevantes en el trazo de las ciudades durante el Renacimiento, que son la apertura de plazas. En una ciudad medieval se demuelen muchos edificios y se abren plazas, como lo vemos aquí en Siena, en la Plaza del Campo. Esta es la Plaza del Campo, es un espacio muy grande porque tenía dos intenciones: el liberar espacio de comunión en una ciudad y además poder observar el arte y la arquitectura, porque las plazas servían para eso, para difundir el arte y la arquitectura. No podías ver la totalidad de un edificio si no lo veías a una buena distancia. Entonces, las plazas fueron un punto importante durante el Renacimiento para que los edificios pudieran ser vistos. También el arte dentro de las plazas era visto. Y otro de los aspectos relevantes es la creación de calles rectas. En estas plazas, en estas calles que eran, como ustedes lo recuerdan, con trazos irregulares, se generan algunas calles rectas para poder generar perspectivas y visuales, porque durante el Renacimiento eso es lo que más importa en la traza de las ciudades: poder ver las obras, y en buena medida las obras arquitectónicas. Entonces, las plazas y las calles es lo que se va generando principalmente durante el Renacimiento en las ciudades medievales. Y aquí vemos algunos ejemplos. Miren, aquí tenemos Florencia, que es una situación bastante similar. Ven aquí al centro la traza reticular. Esa traza reticular nos refiere a la traza romana. Originalmente, Florencia era una ciudad romana, nace como ciudad romana. Después termina siendo una ciudad medieval porque es en la parte en la que cae el Imperio Romano. Y más adelante se hacen muchos trazos renacentistas dentro de la ciudad. Uno de los más relevantes es este que vemos aquí, donde está Santa María de las Flores. Todo este espacio eran edificios, pero además de que durante la Edad Media muere mucha gente muere en las ciudades medievales durante los finales de la Edad Media. Pues las ciudades medievales empiezan a tener menos gente, menos habitantes, entonces tenían un buen motivo para demoler los edificios, además de que era para limpiar de las pestes que habían existido durante esas épocas. Pues tenían el otro motivo de poder construir esos grandes y bonitos edificios renacentistas como Santa María de las Flores, que es uno de los mejores ejemplos del Renacimiento, de la arquitectura renacentista. Aquí lo vemos, todo este espacio se abrió en la ciudad medieval, lo que vemos aquí, para generar estas nuevas ideas renacentistas. Pero es una ciudad medieval, no es una ciudad renacentista. Tiene adecuaciones o insertos o injertos renacentistas, como es en este caso esta plaza que se abre aquí para construir un edificio renacentista. Igual acá se abre un espacio, una plaza
Lo mismo que pasa en Siena, que lo vemos muy claro. Aquí se ve muy claro, una plaza que no existía se abre para tener esos trazos renacentistas tan importantes. Bueno, vamos a ver unos ejemplos, como Milán. Ok, vamos a ver unos ejemplos en Italia. Uno de los más claros pues puede ser Turín. Esta parte que tenemos aquí es el centro de la ciudad y lo vemos, tiene una traza reticular. ¿Por qué tiene una traza reticular? Por el mismo caso que Florencia. Esta era una ciudad romana que después tiene ocupación medieval y más adelante los trazos renacentistas. Vean, esta calle es un trazo renacentista, esta calle también es un trazo renacentista, pero lo que vemos aquí en el centro es lo que era el foro romano. Aquí estaba el foro romano y aquí estaba el Cardo y el Decumanus, como lo tenemos en todas las ciudades romanas. Entonces, esta era una ciudad romana. Y aquí tenemos diferentes trazos, como este que está en diagonal, que son trazos renacentistas. Este trazo que vemos aquí, este trazo que vemos aquí, este que vemos acá, esta plaza abierta acá, son trazos renacentistas en una ciudad de ocupación medieval, pero además que fue originalmente romana. Y así tenemos muchos ejemplos, principalmente en Italia. Si vemos Venecia, que ya lo habíamos visto en algunas imágenes, también Venecia originalmente fue una de ocupación romana. Pero aquí, dentro de esta traza que podemos ver bastante irregular, se ve aquí una plaza. Esto es un trazo renacentista, no es una plaza original de la ciudad, es un trazo renacentista. Los edificios fueron más grandes, los espacios también fueron más amplios, los espacios públicos durante el Renacimiento, y los edificios se necesitaban ver desde un lugar que permitiera una buena perspectiva, y por eso se generan plazas. Y bueno, podríamos ver muchísimas ciudades medievales que tuvieron esa intervención renacentista, y es principalmente en Italia, en donde tenemos los mejores ejemplos de lo que pasó con el Renacimiento en las ciudades italianas. No quiere decir que nada más se quedó aquí el Renacimiento, ¿no? El Renacimiento se fue hacia todo occidente de Europa, pero aquí es donde nace y ya vimos el porqué. Y bueno, en general esos son las características de las ciudades medievales, de lo que pasó en el Renacimiento con las ciudades medievales. Son trazos renacentistas, plazas renacentistas, edificios renacentistas en las ciudades medievales. ¿Y por qué? Porque primero tenían espacio, ya que mucha gente murió durante las epidemias en la Edad Media, en la Baja Edad Media, y luego porque tenían nuevas ideas. Podían empezar a explorar esas nuevas ideas en sus ciudades porque tenían espacio, nuevas ideas con un espacio, pues era buen pretexto para rehacer sus ciudades. Y aquí vemos a Florencia, que es una de las que estábamos revisando. Y aquí está, aquí al centro se ve el trazo reticular, porque originalmente era una ciudad romana. Vemos aquí el Cardo y el Decumanus que llegaban al foro romano. Por eso algunas plazas en Europa sí son antiguas, pero la mayoría de las plazas en las ciudades europeas son renacentistas. Pero algunos ejemplos, como aquí en Florencia, esta plaza que tenemos aquí es lo que originalmente era el foro romano. Pero este espacio donde tenemos aquí a Santa María de las Flores
junto con este espacio abierto, es el que se abrió durante la época renacentista. Igual este que tenemos aquí abajo en la Plaza de la Señora. Son buenos ejemplos de lo que fue pasando con las ciudades durante el Renacimiento. Otro aspecto que sí pasó durante el Renacimiento fue la creación de algunas nuevas ciudades. Fueron pocas las nuevas ciudades que se hicieron, sin embargo, sí existen algunas nuevas ciudades. Durante esa época había una idea de la ciudad utópica, una ciudad perfecta, que también se vio influenciada por la llegada de los españoles a América. Entonces, las ideas de perfección que tenían durante el Renacimiento también se vieron influenciadas por la llegada de los españoles a América, ya que parte de lo que pensaban ellos era esto de las plazas, de darle mucha importancia a los edificios y al arte, a la cultura. Pues al llegar los españoles a las ciudades en Mesoamérica, se dieron cuenta que las ciudades de Mesoamérica sí remataban sus edificios, sí tenían grandes plazas de convivencia, y algo que no pasaba en Europa. Entonces también se influenciaron, pero una de las consecuencias que pasó con esto fue que se crearon algunas nuevas ciudades. Y esta ciudad Palmanova fue una de las ciudades que sí crecieron durante esta época, se construyeron durante esta época. Podemos ver aquí toda la traza, es una estrella más o menos, y eso porque era una ciudad defensiva. Eh, Era de alguna manera el fuerte que buscaba defender a Venecia. Miren, aquí está Venecia, aquí está Palmanova, y las invasiones de los turcos llegaban acá por oriente, y este era uno de los pasos. Por aquí era una de las rutas comunes para llegar hacia Venecia. Entonces, aquí se genera una ciudad fortificada para buscar defender de las invasiones. Y como en estas épocas también la tecnología militar había avanzado mucho, las murallas se construían de esta forma, con la intención de poder defender en diferentes ángulos, porque las murallas rectas no daban esa posibilidad de defender en diferentes ángulos. Entonces era uno de los motivos del porqué de estas calles en esta, más bien de estas murallas en esta forma. Y también las calles rectas respondían al hecho de que la, las nuevas tecnologías militares, las armas militares, se arrastraban o se llevaban en ruedas. Entonces era más fácil llevarlas en una calle recta que en una calle sinuosa como las que tenían también las ciudades medievales. Entonces también es otro de los motivos del por qué las ciudades en el Renacimiento se abrieron estas calles rectas. Tenían esos dos objetivos, que toda la herramienta militar y las armas militares pudieran pasar de manera más sencilla por las calles. Y además, pues para poder darle remate a los edificios. Y bueno, entonces esto es algo de lo que pasó también en el Renacimiento. Ok. Bueno, pues Renacimiento, habría mucho que hablar del Renacimiento, pero no quiero alargar mucho estos videos, los últimos se me alargaron mucho, y lo que es importante del Renacimiento es que es una sociedad que está muy influenciada, es una sociedad medieval influenciada por las cruzadas, por toda la cultura que se logró transmitir desde Asia hasta la Europa medieval gracias a las cruzadas. La cultura y la tecnología, las cruzadas ayudaron digamos que a importarla y a exportarla. Y luego el hecho de que Constantinopla cayó y que todos los habitantes de Constantinopla tuvieron que verse obligados a huir o ir hacia Occidente, y llegaron a esta zona de Italia. Entonces todo el todo,
toda esa cultura que traía el Imperio Romano y además los cruzados, pues dieron oportunidad a que en estas ciudades medievales se pudiera reinventar. Tenían ciudades con pocos habitantes, consecuencia de las pestes. Tenían ciudades a las que estaban llegando nuevas culturas, o más bien donde estaban llegando de nuevo las culturas que se habían ido, y las filosofías, los conocimientos militares, los conocimientos técnicos, los conocimientos teóricos, las ciencias, estaban volviendo otra vez. Entonces se reinventaron, por eso le llaman Renacimiento, porque se reinventó todo Europa, gracias a esos dos eventos, a la caída de Constantinopla y a las cruzadas. Y en buena medida también por el hecho de que la gente se empezó a morir y le dio oportunidad a estas nuevas ideas a ser experimentadas en estas ciudades. Y bueno, eso es lo más relevante de esta parte del Renacimiento. Así que pues vamos a lo que sigue, que son ciudades coloniales. ¿Por qué hemos hecho todo este camino? Vamos a verlo en ciudades coloniales. Gracias.